Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Marcos San Martín, un hombre que vive una vida con propósito. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Marcos San Martín tiene 37 años, es chileno nacido en Argentina, viene de una familia con una hermana mayor y una hermana menor. Tiene un hijo, Joaquín, de 11 años, estudió pedagogía en inglés, ha vivido en Inglaterra estudiando becado y actualmente hace clases en una casa de estudios. Vive en Temuco, región de la Araucanía en el sur de Chile. Conoció la palabra de Dios gracias a dos significativos sucesos. Uno, con una alumna que le comentó sobre el sábado como día de reposo al presentarse en una de sus clases. Y otro, gracias a un amigo que le regaló el libro adventista El conflicto de los siglos. Y años después, se bautizó porque un día que escuchó sobre el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, capítulo 3, en el último tiempo, ha escrito un libro testimonial donde cuenta su experiencia espiritual para ayudar a personas que pasan por situaciones de crisis y aferrarse al poder del Señor. Vamos a conocer a Marcos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Marcos San Martín. Él es chileno, nació en Argentina, pero dice chileno de corazón y por documentos y vamos a conocer mucho más acerca de su historia. Adelante, Marcos, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, un gusto, muy contento de poder estar acá con ustedes y poder compartir un poco lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así que muy contento y muy agradecido de la oportunidad de contarle a otros de Él. No, nosotros felices de tenerte, agradecidos nosotros. Marcos ingresó al sitio web www.nuevotiempo.cl, nos contactó, así que bueno, si tú también quieres ser parte de Identidad, por favor escríbenos a nuevotiempo.cl/mi testimonio y bueno, puedes contar tu historia de cómo Dios llegó a tu vida, de la identidad que Jesús te ha entregado para que seamos testimonio vivo del poder de Dios. Y hoy con Marcos vamos a hacer testimonio vivo del poder maravilloso del Padre Celestial. Marcos, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuál es tu profesión, a qué te dedicas, queremos conocerte. Yo soy profesor de inglés, vivo y trabajo en Temuco. En este momento hago clases para la universidad para estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés. Y también trabajo haciendo clases para adultos. Excelente. Tengo entendido que tuviste la oportunidad de estar becado, estudiaste becado en Inglaterra. Cuéntame cómo fue la experiencia. Sí, la verdad, el Señor me permitió pasar 9 meses en Inglaterra antes de titularme de la universidad. En aquellos años no estaba cerca de Dios, estaba en caminos muy distintos. Eh, Así que la experiencia tuvo su lado bueno y tuvo su lado malo. Su lado bueno porque conocí muchas personas, tuve muchas experiencias muy lindas, me sirvió para ampliar también un poco la mirada, aprender, crecer profesionalmente, pero también eh, al pasar del tiempo me sirvió para comprobar una vez más cuán verdadera es la palabra de Dios y cuánto necesitamos de ella independiente del progreso o el desarrollo que logremos en lo material. Totalmente, qué interesante, Marcos. Adicional a eso, tienes un libro, escribiste un libro. Cuéntanos un poquito acerca de él y si las personas quieren acceder, cómo pueden, adquirirlo, Marcos. Sí, bueno, la verdad es un proyecto que está todavía en desarrollo, es un sueño bastante lindo que me regaló el Señor. Es un libro en el que cuento el testimonio de mi vida, de cómo el Señor me rescató. El libro se llama Vida con propósito, reflexiones sobre el encuentro que me salvó la vida.
Y allí yo comparto reflexiones, análisis, experiencias. Es un libro muy íntimo, muy profundo, muy sincero. Y cuento cómo el Señor me rescató desde la oscuridad más densa y fue obrando en mi vida hasta el día de hoy. El libro, el Señor me ha permitido compartirlo con muchas personas hasta el día de hoy en formato digital. Estoy trabajando en este momento para concretar su publicación en versión física. Y la verdad es que lo he podido compartir con muchas personas, incluso de otros países, Colombia, Venezuela, Honduras, aquí en Chile, en distintas partes del país. Y, y el Señor me ha permitido contarle a otros de Él y ayudar a otros incluso a poder volver a conectarse con Dios. Excelente, claro que sí. Bueno, así que si las personas están interesadas allí en el libro de Marcos, se comunican con nosotros a nuevotiempo.cl, allí nos contactan y ya después con Marcos hacemos el nexo para hacerles llegar el libro. Así que vamos a estar allí atentos. Marcos, y hoy vamos a tener algunas pinceladas de este Así es. libro, parte de identidad, de la identidad que te entregó Jesús. Conociste Inglaterra, sabes otro idioma, pero nada de eso llena ese vacío espiritual que solo puede ser llenado por Jesús y por nuestro Creador. Pero yo quiero que me cuentes, Marcos, cómo tú conociste al Señor, cómo conociste a Dios. Hay dos sucesos importantes en tu vida que te marcan, pero cuéntanos, Marcos, el tiempo es tuyo. Después de este viaje en el que en realidad se podría decir que lo tenía todo, porque fui a los 23 años a Inglaterra, tenía un trabajo excelente, un sueldo excelente, tenía libertad, pude conocer muchos países en Europa, vivir experiencias que jamás en la vida hubiese imaginado. Pero en ese entonces no conocía al Señor. De hecho, llevé una Biblia, que era la Biblia de mi madre, que ella me la regaló antes del viaje, pero nunca la leí. La tuve en mi velador los 9 meses que estuve allá y nunca la miré siquiera. Eh, y en ese tiempo yo estaba muy envuelto en lo que es las fiestas, los vicios, las mujeres, todo lo que uno puede imaginar que viene en el mundo. eh, yo me movía en ese ambiente. Yo me movía en el ambiente de las fiestas, de las discotecas, eh, del carrete sin límite. Eh, Según yo, era muy libre en lo que hacía, pero siempre había un vacío que no se lo había contado a nadie, nunca se lo conté a nadie, pero siempre estaba presente. Viajé por muchas partes, conocí mucha gente, gané mucho dinero, eh, tuve una serie de experiencias que nunca llenaron mi corazón, nunca tuve paz, estaba lleno de frustraciones. Y así me fui a Inglaterra y así volví. Eh, Luego acá en Chile, siguiendo con la misma dinámica, sin saber nada de Dios, ni querer saber tampoco, porque no fui yo que buscó a Dios, sino que Dios vino a buscarme, Jesús vino a salvarme. Y él un día, recuerdo, tengo muy marcado eso, un día estaba en casa, ya era, era padre, tenía una relación de pareja, eh, y recuerdo que una noche estaba ordenando la pieza y era un día viernes a las 12 de la noche y vino a mi mente la idea de buscar una iglesia. Vino la idea a mi mente, pero la idea fue la siguiente, que quería buscar una iglesia que fuera distinta a todas las demás. No sé por qué, en ese momento no supe por qué. Hoy día sé que fue el Señor a través de su Espíritu Santo que puso ese deseo en mi corazón. Así que ese día, viernes a las 12 de la noche, dije, voy a buscar una iglesia. Y empecé a pensar qué iglesia hacía algo distinto a todas las demás. Y se me vino a la mente la iglesia adventista del séptimo día, producto de que años anteriores, al comenzar la universidad, hubo dos personas que me hablaron de la iglesia adventista, un amigo incluso me regaló el conflicto cósmico, y esas dos personas me hablaron del sábado. Entonces mi pensamiento fue, todas las iglesias van el domingo, ¿cierto?
Así que la iglesia adventista va el sábado a sus cultos, voy a ir a la iglesia adventista. Y así comenzó este proceso de empezar a conocer la iglesia, de empezar a asistir. Estuve asistiendo un tiempo a la iglesia, un año, quise bautizarme, no pude por condiciones personales, yo estaba en situación de convivencia, no me dejaron bautizarme, me enojé, me fui de la iglesia, no volví durante 2 años y luego de eso ya pasé por otra experiencia eh, muy fuerte, que fue el término de la relación con la madre de mi hijo. Nos separamos y en ese momento yo entré en una depresión muy grande, muy, muy grande. Y en esas circunstancias volví a la iglesia, pero esta vez comencé a reunirme en la iglesia de Loncoche. Hay una situación allí muy, muy particular en tu historia, Marcos, que tú la cuentas. En esa noche donde tú oras, organizas todo, dices, Señor, quiero ir a una iglesia. ¿Cuál iglesia de tantas que hay? Quiero ir no a lo mismo. Y se te vino a la mente la iglesia adventista del séptimo día, porque bueno, uno te había regalado el libro del conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, de esa famosa escritora Elena G. White, y porque también una estudiante, alumna tuya, también te había hablado, si puedes allí ahondarnos un poquito, porque te había pedido permiso, porque no podía asistir los sábados. Mientras yo estaba estudiando, tuve la posibilidad de empezar a trabajar en un instituto haciendo clases de inglés para personas adultas y una de estas personas era adventista. Nosotros teníamos clases de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Y la primera clase, ella, cuando le tocó presentarse, dijo, mi nombre es tal y cual, pero quiero comunicarle al profesor que yo los viernes no voy a asistir a ninguna clase porque yo soy adventista del séptimo día, yo creo en el reposo del sábado bíblico, de puesta de sol a puesta de sol, y por lo tanto me voy a restar de las clases del día viernes. Para mí fue algo muy, muy especial, siempre se me quedó muy grabado, a pesar de que en ese entonces no estaba para nada en los caminos del Señor, pero me llamó la atención su valentía de pararse delante de todo un grupo de gente mayor, adultos, profesionales, en un contexto que no era para nada, digamos, cristiano, y ella fue muy valiente en decir, yo por fe y por mi creencia en Dios, voy a dar un paso al costado a todas las clases del día viernes, veremos la forma después de recuperar esas clases, pero ese episodio me marcó mucho, se me quedó muy grabado. Así que fue la primera, digamos, el primer testimonio de una persona que fue fiel a su fe y se la jugó por también dar testimonio delante de los demás. Eso me hace acordar de que por nuestro testimonio, no lo sabemos, solo en el cielo, cuando Cristo venga y estemos allá, por nuestro testimonio, muchas personas conocerán la palabra de Dios. Y tú, Marcos, eres uno de ellos. Por testimonio, el Señor te llamó, el Espíritu Santo también allí obrando. Entonces, bueno, y continúa allí con tu papito. Llegaste a Loncoche, pero también con tu papito había también una historia interesante de cómo él también decidió por Jesús mediante el bautismo. Y bueno, estando allá en Loncoche, cuando decides por Jesús, cuando sucede finalmente tu bautismo, Marcos. Sí, bueno, mi padre se bautizó a los 55, sí, a los 55 años él se bautizó. Primer adventista de la historia de la familia. Y bueno, su bautismo fue bastante interesante porque él, no recuerdo exactamente cuánto tiempo llevaba asistiendo a la iglesia, estudiando, pero él también, la verdad es que tiene una historia muy similar, o yo tengo una historia muy similar a la de él. Él también pasó por este periodo de vida en el mundo, con el mundo, para el mundo y como el mundo. Así que también tiene una historia muy, muy similar a la mía. Y el día que él decidió bautizarse fue algo muy milagroso, porque en realidad él no tenía pensado bautizarse, no le había avisado a nadie. Llegó un día sábado al culto, se enteró que había un bautismo y en la tarde, y él dijo, me bautizo en la tarde, no le avisó a nadie, ni siquiera en la iglesia.
fue a la casa, buscó ropa para cambiarse, llegó a la iglesia minutos antes del bautismo y pide hablar con el pastor, con los ancianos, para ver si le aceptan la petición de bautizarse. Y el bautismo estaba programado para 3 personas. Pero ese día el Señor tenía todo preparado, porque ese día el pastor, como nunca, llevó todo extra. Llevó una túnica extra, llevó el set de regalos para las personas que se bautizan extra, y en vez de llevar 3 de todo, llevó 4 de todo. Amén, qué maravilloso. Seguramente vamos a invitar a tu papito aquí en Identidad para que nos cuente parte de su historia, en lo absoluto si acepta, por supuesto, para que nos cuente. Y en tu caso, Marcos, entonces, ¿cómo fue ese momento cuando ya tú decides y se dan las cosas para entregar tu vida a Cristo? Decidí comenzar a ir a la iglesia, no por interés en la iglesia, sino porque mi padre, que ya se había bautizado, nos comenzó a invitar, a invitar, a invitar, a invitar. Y la verdad es que nunca nosotros le aceptábamos la invitación. Y yo dije, bueno, le voy a aceptar la invitación para simplemente acompañar, para no ser tan pesado, le voy a aceptar la invitación. Y así comencé a asistir solamente el sábado de la mañana, después seguí haciendo mi vida normal y pasó un tiempo, un año creo, un año y medio. Después empecé a asistir a los cultos de tarde y en este proceso me empecé a dar cuenta que las cosas que se estaban diciendo, que las cosas que estaba leyendo, que las cosas que estaba aprendiendo, estaban teniendo un efecto en mí que nunca antes lo había experimentado. Nunca empecé a sentir que empezaba a sanar de todas esas cosas que tenía en mi mente. Empecé a sentir que empezaba a superar esta depresión terrible que estaba enfrentando, que no veía salida para ella, llegó a un punto muy, muy, muy oscuro. Eh, Así que empecé a sentir ese alivio, ese descanso, esa paz. Y un día recuerdo que fue el sábado 18 de marzo del 2017. Estaba predicando un amigo en el culto de la mañana y él estaba predicando de Apocalipsis 3 del 15 al 17. Y hace este llamado y dice, eh, bueno, vas a ser frío o caliente, porque así tibio no me sirves. Y yo en ese momento sentí como que el llamado del sermón era exclusivo para mí, porque llevaba un tiempo ya conociendo, aprendiendo mi situación personal, mi situación emocional, eh, y, y en ese par de segundos en el que él predicaba y decía, toma una decisión, o estás con el Señor o no estás. Y yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión, y en realidad no hay nada que me impida o no hay ninguna razón para seguir dilatando esta decisión. Así que dije, bueno, lo acepto, no me hago más el tonto con esto y tomo la decisión y me bautizo. Y fue muy parecido a lo de mi papá porque yo no fui ese sábado con la intención de bautizarme. No, ni siquiera sabía que había un bautismo preparado. Y efectivamente había un bautismo coordinado para ese día en la tarde, en el culto joven. Y fue así como lo mismo, terminó el sermón, yo tomé la decisión, pido hablar con uno de los ancianos, le pregunto si habrá espacio para uno más, eh, y me dice, sí, por supuesto, se alegraron, me felicitaron, me dijeron que mi padre siempre oraba por mí, por toda la familia, por mis 2 hermanas, por mi madre. Así que fue una alegría para los hermanos ahí que ya conocían a mi papá. Qué emocionante, Marcos. Y no sé si es aquí en tu historia, porque tú decías, bueno, que esté mi hijo, porque le colocaste a Dios ciertas preguntas para reconfirmar de que sí era el momento. Marcos, cuéntanos. Yo siempre pensé solo para mí y nunca lo puse ni siquiera en oración, pero siempre pensaba, si algún día yo me bautizo, yo quiero que esté mi hijo, quiero que esté mi madre, quiero que esté mi papá, por supuesto, quiero que estén mis hermanas, eh, para que me acompañen en este mundo. Nunca le hablé a nadie de eso, nunca se lo dije a Dios, solamente lo pensaba para mí mismo. Y resultó que justo ese fin de semana, ese sábado, el día anterior, había llegado mi hermana
con su familia, y estaban todos en la casa. Ese fin de semana estaba mi hijo. Se vio todo justo como yo lo sentía y lo anhelaba en mi corazón sin siquiera haberlo puesto en oración. Así que eso fue la primera señal como de que Dios me decía: vamos, estoy contigo, yo conozco tu corazón, conozco tus deseos, y Él ordenó todo para que así fuera. Amén, totalmente. Cuando nos entregamos a Dios, cuando conversamos a Él, clamamos a Él, pedimos a Él, Él nos da en lo absoluto. Él reconfirma nuestras decisiones para su honra, para su gloria, en este momento y en ese paso tan crucial en la vida como es decidir por Jesús mediante el bautismo. Realmente es un aliciente. El Señor renueva nuestras vidas, hace que tengamos una vida con propósito, como dice tu libro, y ahí muy bien tú lo sabes, Marcos. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por haber tenido la valentía de haber compartido tu historia con nosotros. Realmente fue de gran bendición y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, a partir de las verdades que has estudiado, analizado, visto, clamando a Dios, viendo respuestas al Creador innegables. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento? Adelante, Marco. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por permitirme esta oportunidad, agradecer a Dios por salvarme la vida, porque perdonó mis pecados, porque ha transformado mi vida, ha transformado la vida de mi familia, de mi hijo, me ha permitido alcanzar a otros con su verdad, y Él ha ido ordenando toda mi vida de maneras milagrosas. Así que no ha sido sin problemas en el camino, no ha sido sin dificultades. El enemigo también hace su trabajo, pero el Señor ha sido misericordioso, ha sido fiel, y Él ha ordenado todo conforme a su voluntad. Quisiera decir dos cosas. El primer mensaje va para mis hermanos en Cristo, para aquellos que ya han abrazado la fe, y quisiera recordarles que el Señor nos ama, que el Señor es misericordioso, que el Señor es maravilloso. Y quisiera recordarle, tal vez hay alguien por ahí que esté pasando por algún momento de dificultad espiritual, tal vez por ahí algún hermano incluso se ha apartado del Señor, ha caído en pecado, ha llegado a la conclusión de que ya no vale la pena seguir avanzando. Yo quiero animarles para que vuelvan al Señor pronto, queda muy poquito para que el Señor venga, y quiero recordarles que el Señor nos ama infinitamente, Él es amplio para perdonar, y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que pase lo que pase, no se suelten de la mano del Señor, sea lo que sea, vuelvan a Él, aférrense con todo y dedíquense con todo a conocer al Señor, a buscar al Señor y hacer su voluntad y hablarle a otros de Él. Y el segundo mensaje es para aquellos que tal vez aún no conocen a Dios, aún no han entregado su vida, para aquellos que tal vez están presos de un vicio, están presos de la depresión, están presos de la oscuridad, de la culpa, de la vergüenza, de la desesperanza. Quiero decirles que hay un Dios maravilloso, que Cristo es la verdad y que solo Él puede sanarnos, puede darnos paz, puede darnos libertad y puede restaurarlo absolutamente todo, incluso los rincones más oscuros, los más íntimos de nuestro ser, de nuestro corazón. Dios puede llegar allí a través de su poder, de su Espíritu Santo, de su palabra, de su amor, y puede realmente transformar nuestras vidas y sanarlo absolutamente todo. No hay nada que se le compare en este mundo, no hay nada en este mundo que nos pueda dar el gozo, la paz que nos da Dios, y solo en Él hay vida verdadera, hay plenitud, y Él tiene un futuro maravilloso para todos los que quieran estar con Él. Así que no le des más vuelta, no le des más tiempo, no rechaces la voz del Señor y escucha su voz, recibe su paz, recibe su amor y deja que Él transforme tu vida y te muestre el camino a la eternidad, porque Él es el único que puede sanarte de verdad. Amén. Muchas gracias, Marcos, por ese mensaje final
que nos invita y nos motiva a buscar a Dios en todo momento, cual sea tu situación. El Señor está a las puertas, Él te está llamando, te está buscando y hoy debes decidir por Él, hoy debes aceptarle en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.